Ahí nos quedamos, ¿verdad? Está cargando, Ah, perfecto. ya se ve. Sí, doctor, nos quedamos en la tos. Bueno, entonces decíamos ayer que una de las causas, uno de los síntomas frecuentes en cardiología es la tos, y que es una tos seca durante el día y húmeda durante la noche, que incluso va acompañada de expectoración asalmonada o de expectoración hemoptóica, ¿sí? La tos generalmente nos dice que el paciente está con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pero tenemos que considerar que hay varios orígenes de la tos, no solamente de origen cardiovascular, sino puede haber problemas con asma bronquial, que también pueden tener una tos seca, cuando hay reflujo gastroesofágico, sobre todo en la edad pediátrica, o como sucede actualmente con lo del COVID, que todo el mundo traemos cubrebocas y nos provoca algo de sinusitis y goteo nasal posterior, y esto nos provoca tos. Hay que considerar que hay algunos medicamentos que como efecto colateral tienen tos, sobre todo los inhibidores de la ECA. En la literatura dice que es el 9% de la gente que toma IECAS para hipertensión o para insuficiencia cardíaca. Sin embargo, este porcentaje puede alcanzar hasta el 40%. Entonces, es muy frecuente. Actualmente usamos los inhibidores de los receptores de angiotensina, como el losartán, telmisartán, etcétera, para suplir a los IECAS cuando provocan este tipo de efecto colateral, de tos. Sin embargo, también pueden provocar tos, los inhibidores de los receptores de angiotensina. En pacientes que tienen bronquitis crónicas, bronquiectasias, tumores como carcinomas broncopulmonares, y en pacientes que tienen tos psicogénica, ¿sí? Puede haber otras causas de tos, ¿sí? Eh, por ejemplo, en pacientes con tuberculosis o enfermedad intersticial difusa, como es el caso del COVID, ¿sí? Eh, eh, en rinitis o sinusitis causada precisamente por el uso de los cubrebocas. De hecho, actualmente se recomienda mucho para los cubrebocas usar esos de algodón, los cubrebocas de algodón que causan menos irritación a las vías respiratorias. El problema aquí es que el dióxido de carbono que se está expeliendo, una gran cantidad está regresando, y eso nos provoca una gran irritación en las vías respiratorias. Puede haber enfermedades inmunológicas que causen un problema alérgico en las vías respiratorias, cuerpos extraños, la presencia de factores desencadenantes de alergias como la poliposis nasal, eh, tumores traqueales, tumores laringeos, miopatías, etcétera. Todas esas nos pueden causar tos, pero ya sabemos que en el paciente cardiópata pues hay una manifestación de tos cuando hay insuficiencia cardíaca izquierda, ¿sí? El otro síntoma que es menos frecuente, pero que se puede presentar, sobre todo en pacientes que tienen hipertensión venosa pulmonar. Si se acuerdan en el esquema que les puse donde había hipertensión auricular izquierda y después se dilataban las venas pulmonares, en el caso de la estenosis mitral, así sucede prácticamente en todos los pacientes que tienen eh, eh, hipertensión venosa pulmonar de cualquier índole. Eso nos puede provocar dilatación de las arterias, de las venas pulmonares, y ruptura en alguna parte de estas. En algún tiempo, aunque ahorita la fiebre reumática, por ejemplo, no es tan frecuente como antes, sí sigue siendo aunque es aún así una enfermedad de la pobreza, pero ya no es tan frecuente como antes. En aquel tiempo, en los años 60, 70, el gobierno de Echeverría, cuando se venían las Olimpiadas, se venían el Mundial, por decreto presidencial, eliminó
la presencia de tuberculosis aquí en México, cuando teníamos tuberculosis para aventar para todos lados, ¿sí? Y la tuberculosis era el principal diagnóstico diferencial con la estenosis mitral. De tal forma que un paciente que llega con hemoptisis al hospital, si no era estenosis mitral, era tuberculosis, ¿sí? Y esto causado clínicamente por la hemoptisis. Actualmente ya no es tanto así, ¿sí? Pero sí hay algunos pacientes que llegan a tener hemoptisis. Sin embargo, hay que considerar que cuando un paciente llega con hemoptisis, o trae la válvula mitral enferma o trae tuberculosis, ¿sí? O las otras patologías, como son bronquitis aguda o crónica, un CA de pulmón, sobre todo el carcinoma de células avenulares en el pulmón, las bronquiectasias, cuando hay absceso de pulmón, aunque aquí muy frecuentemente la hemoptisis va acompañada de una expectoración mucopurulenta. Cuando hay micosis pulmonar, tumores pulmonares, neumonías, sobre todo causada por el COVID, ¿sí? Traumatismos en tórax y actividad pulmonar, cuando hay un cuerpo extraño en las vías aéreas o la presencia de una vasculitis, ¿sí? Eh, eh, Otras causas, ya dijimos, la enfermedad mitral, la estenosis mitral, en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, aunque aquí es raro que sea hemoptisis. Aquí más que nada va a ser esputo hemoptoico o esputo asalmonado. En pacientes con tromboembolia pulmonar, ¿verdad? En algunas patologías vasculares causadas por enfermedad pulmonar, sobre todo la enfermedad de Rendu-Osler, en cualquier causa de hipertensión pulmonar severa. Cuando una hipertensión pulmonar severa, también va a tener hipertensión venosa pulmonar, ¿sí? Y alteraciones de la coagulación. En pacientes que tienen, que están tomando anticoagulantes para cualquier causa cardiovascular o pulmonar, por ejemplo, aquellos que traen prótesis valvulares metálicas o que tienen una discrasia sanguínea, le pueden provocar una afección eh, de la coagulación más prolongada y causar hemoptisis. Muy bien. Entonces, la tos, aunque digo, la hemoptisis, aunque frecuente en estos pacientes, no es, no es el síntoma principal, pero sí suele presentarse en muchos pacientes. ¿Sí? Muy bien. Una vez que ustedes hicieron la anamnesis, hicieron el interrogatorio con la semiología de todos los síntomas del paciente, entonces ya pasan al paciente a la camilla para explorarlo, ¿verdad? Para explorarlo, empezando primeramente, ¿cuál sería la primer forma de explorar al paciente? ¿Cuál sería? Revisar el pulso. A ver, a ver, a ver. ¿Alguien que dé más? La inspección. Eso se llama, ¿cómo se llama? Permítanme un momentito, permítanme. Muy bien. Entonces, la siguiente es pasar al paciente a la camilla
y se le va a considerar primero lo del hábitus exterior, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso, que el hábitus exterior? Por eso les decía que consiguieran un machote de la historia clínica del Seguro Social, ahí viene, todo viene en orden. Bueno, entonces del hábitus exterior, ¿qué nos interesa? Sí está compartiendo la pantalla, ¿verdad, doctora? Ya no se ve. Ah, permítame, doctora, ¿eh? ¿Lista? Está cargando. Sí, Ya se ve. muy bien. Entonces, del hábitus exterior, nos interesa ver mucho la edad aparente de acuerdo a la cronológica. La edad aparente muchas de las veces es mayor en casi todos los pacientes cardiópatas. Tiene una edad mayor que la que realmente tienen, porque muchas de esas enfermedades van a provocar emaciación o deterioro físico al paciente, sobre todo cuando son problemas valvulares o problemas de insuficiencia cardíaca. Cualquier patología que origine insuficiencia cardíaca van a provocar un deterioro físico, lo cual hace que el paciente tenga, en lugar de 50, parece que tiene 70, ¿sí? La coloración de la piel, si está pálido, si es una piel cobriza, por ejemplo en la hemocromatosis, que frecuentemente nos causan cardiomiopatías dilatadas, cardiopatías restrictivas, perdón, en los pacientes que tienen palidez de tegumentos, la causa de las palpitaciones puede ser un síndrome anémico, ¿verdad? O bien en pacientes que tienen ictericia, que ya tienen cierto grado de insuficiencia hepática, causada por una cirrosis cardíaca o algún otro tipo de situación. Y en los pacientes, por ejemplo, en los renales, pues tenemos unas fases muy características, caracterizadas sobre todo por la palidez de los tegumentos, ¿sí? Eh, la orientación, ver si el paciente está orientado, si tiene trastornos del sensorio, sobre todo en aquellos que tienen datos de bajo gasto cardíaco, ¿sí? Hipotensión o pacientes que ya tuvieron un EBC que tienen cierto deterioro clínico, o pacientes con hipotiroidismo que tienen bradycardia o bradipsiquia, evidente al momento de preguntar, ¿sí? La actitud del paciente. Un paciente con cardiopatía isquémica va a tener frecuentemente, si tiene angina de pecho inestable, pues el paciente trata de estar lo más quieto posible para no generar consumo cardíaco de oxígeno. El paciente con infarto agudo del miocardio generalmente trata de buscar su lugar para estar lo más cómodo posible, busca un lugar donde no tenga tanto dolor. Entonces, la actitud del paciente es muy diferente, ¿verdad? En cada uno de ellos. La marcha no es tan importante en el paciente cardiópata, porque no hay alteraciones de la marcha propias de una cardiopatía, ¿sí? Pero sí la facies del paciente. Si el paciente tiene una facies de alguna cardiopatía congénita, por ejemplo, el paciente con síndrome de Down, pues tiene sus fases características de paciente con síndrome de Down. ¿Cuáles tendrían, qué datos tiene un paciente con síndrome de Down? En la cara. Macroglosia, Pueden tener macroglosia, ¿qué más? acortamiento del cuello, Acortamiento del cuello, ¿quién más? ¿Qué más? microcefalia, Microcefalia no es tan común, pero puede existir. La nariz sencilla de montar. Eso se llamaría, ahí provoca un signo muy característico que se llama, ¿cómo quedan los ojos cuando la nariz está en silla de montar? ¿Estrabismo? No, parecen como si tuvieran estrabismo, pero no tienen estrabismo. Acuérdense que los ojos deben de tener un ángulo adecuado uno del otro. Pero con esta situación de la nariz en silla de montar,
se apartan estos ángulos y el punto ciego, el punto de visión de los ojos queda no queda lo normal. ¿Esto cómo se llama? Hiper qué? Hipertelorismo. Hipertelorismo. ¿Qué más? Implantación baja de oídos, de orejas. Y el otro, que dijo la doctora que parecía que había estrabismo. Tienen manchas en los ojos, pero no me acuerdo cómo se llaman. No, hay otra cosa. Aparte, ahí, en el ángulo interno de los ojos. El pliegue en epicanto, ¿no? Epicanto interno, así es. Sí, epicanto. Esas son las características, obviamente, de retraso mental. Son los pacientes con fases de síndrome de Down. Y el síndrome de Turner, que es 45X0. ¿Cuál es el genotipo del paciente con síndrome de Turner? ¿Cómo están dispuestos los cromosomas? Es en el que el par de cromosomas sexuales solo tiene un X. Así es. 22. Por eso se llama 45X0, ¿verdad? 45X0. Entonces, esos pacientes generalmente son mujeres de talla baja, ¿sí? Más bien no hay Turner masculinos, ¿no? Talla baja. Cuello corto. Implantación baja de oreja también. Cuello corto y alado, ¿verdad? ¿Qué más? La cara triangular. La cara triangular, hipogonadismo, Tórax ancho. tórax ancho, alteraciones óseas, como en el cúbito, perdón, ¿sí? A tener el cuello corto por la hipoplasia de vértebras cervicales. Cuello corto y alado, ¿verdad? Alado, con alas. Doctor, era lo que llamaban la fase de esfinge, ¿no? Sí, así es. Esas pacientes generalmente van cursando con conducto arterioso persistente, ¿sí? Y luego ya hay otros síndromes, el síndrome de Noonan, etcétera, ¿verdad? Que tienen también sus características fenotípicas, ¿sí? Los pacientes con síndrome de Marfan, pues son muy especiales porque tienen, por lo regular, aneurismas aórticos e insuficiencia aórtica, ¿verdad? Pero son pacientes que también tienen sus fases características. ¿Cuál sería? Tienen prognatismo, el maxilar inferior muy prominente, ¿sí? Tienen una característica muy importante en las extremidades. ¿Cuál sería? Extremidades muy largas con dedos finos. ¿Cuáles de las extremidades? Lo que son los brazos. Exacto. Las extremidades superiores son más largas que las extremidades inferiores. Y tienen una triada clínica en estos pacientes, que son los dedos, ¿cómo están? De las manos. Son finos con un aspecto envejecido. Otra característica. Son muy largos. Aragnodactilia. Que parecen que, ¿cómo dijo, doctora? Aragnodactilia. Aracnodactilia. Es uno de los tres, de las triadas, es uno de los signos, aracnodactilia. Tienen luxación o subluxación del cristalino y tienen aneurismas aórticos.
Muchos de estos pacientes tienen disección aórtica y se mueren tienen muerte súbita por disección aórtica. ¿Sí? Muy bien. Los pacientes con problemas renales que comúnmente van a la consulta por hipertensión severa de difícil control, que llevan algún problema ya de insuficiencia cardíaca, problemas valvulares, etcétera, pues tienen su característica, su fase muy característica, ¿no? Una fase sabotagada, con edema palpebral, tienen palidez de tegumentos, el paciente generalmente está muy pasivo, muy estático, y generalmente son pacientes que tienen un trastorno renal ya muy avanzado, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otro dato de la hábitus exterior se nos ha pasado aquí? Si tiene alguna malformación, ¿Cómo? si tiene alguna malformación o malformación, Un dato específico, ¿verdad? Que nos pueda orientar a problemas cardiovasculares, como son las enfermedades del tejido conjuntivo, enfermedad de Ehlers-Danlos, etcétera, todas esas enfermedades que provocan frecuentemente cardiomiopatías infiltrativas o restrictivas, ¿sí? Después pasa uno a lo que son los signos vitales. De los signos vitales tenemos que hay que checarle en ese momento al paciente antes de checarlo, hacer la exploración física general. Podemos checarle la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la tensión arterial. Y también ahora ya con lo nuevo que es el COVID, pues hay que checarle una oximetría. No oximetría, sino sacar la saturación de oxígeno, porque la oximetría realmente es una toma directa de sangre, mandada a tomar al laboratorio. Es la oximetría. Pero aquí se saca la saturación de oxígeno, ¿sí? Eso ya es una regla que se tiene que tomar en un paciente que se está explorando, sobre todo si está en sospecha de cardiopatía, ¿sí? Mira. Ya llegó las noticias. Okay. Muy bien. Muy bien. Entonces, dentro de los signos vitales, entonces, tenemos que tomar la presión arterial. ¿Quién de ustedes sabe tomar bien la presión arterial? Yo, doctor. ¿Mande? A Yo. ver, ¿cómo le haces para tomar la presión arterial? Bueno, primero debemos de colocar el brazalete. Bueno, no, primero le vamos a informar al paciente lo que vamos a hacer, Ajá. que va a ser colocarle el brazalete. Ajá. Se va a acostar al paciente. ¿En qué Con el posición? brazo extendido, brazo izquierdo. Puede ser cualquiera de los dos brazos, ¿eh? La diferencia de presión arterial entre uno y otro brazo es mínima, son de 2 a 3 milímetros de mercurio, entonces no es muy trascendente. De tal forma que le puedes tomar al paciente la presión del brazo derecho, ¿verdad? Entonces le pides al paciente, lo pones generalmente en una posición de 45 grados, tranquilo, en un área que esté cómoda para él, y luego, ¿qué haces? Ya que le indicamos todo lo que vamos a hacer, procedemos a poner el brazalete, como le he comentado, a 2 centímetros arriba del pliegue del codo. El borde inferior del brazo. Uh-huh. Después vamos a apretarlo, pero de una manera que quede justo, pero no muy apretado, porque luego pues no va a ser una lectura adecuada, que nos permita meter el estetoscopio a utilizar. Algunos me comentaron, doctor, que está mal meterlo dentro del espacio que está entre el brazo y el brazalete, pero pues... Puede meter la mitad del estetoscopio, ¿verdad? Sí. La otra mitad está afuera. O bien dejarla afuera, no importa, ¿verdad? ¿Qué más? Después vemos que la válvula del globito, no sé cómo se llama, esté cerrada. Primero esté bien desinflado. Ajá. Y luego procedemos a cerrarla. Vamos a empezar a insuflar de 20
de 20 en 20 mililitros de mercurio por 20 mililitros de mercurio, Ajá, hasta llegar hasta, yo lo insuflaba hasta 170, sí, y a sí, partir de ahí le iba bajando, lo iba desinflando lentamente. de 10 milímetros de mercurio en 10. Así es, así es, Cuando hagamos esto, debemos de escuchar lo que sería el primer ruido de Korotkov. así es. Como ya tienen la diapositiva, vamos a escuchar el primer ruido de Korotkov y sería el que nos indicaría la presión sistólica. Ujú. Después proseguimos a seguir insuflando, desinflando, perdón, el manguito Ajá, hasta que se deje de escuchar de los ruidos. los ruidos. Y en el último que escuchemos va a ser el ruido de Korotkov con el que nos vamos a quedar, La fase, indicándonos la presión. Ya está. la presión diastólica. Así es. Es bien importante que tengan un buen baumanómetro ustedes, ¿sí? Un baumanómetro aneroide, que es lo que regularmente usamos. Se usaban los baumanómetros de mercurio, que eran los mejores, pero se fue en desuso, ya no hay en el mercado, supuestamente por la intoxicación por el mercurio. Yo jamás en toda mi vida de médico he visto a alguien que esté intoxicado por el mercurio de un baumanómetro. Yo no sé por qué lo retiraron, pero eran los mejores. Sin embargo, ya siguen los aneroides y actualmente están los digitales. Y dentro de los digitales, los de muñeca no sirven absolutamente para nada. Tienen que ser del brazo, ¿sí? Y de los del brazo hay de diferentes. Hay unos que les miden las presiones sistólica, diastólica y la frecuencia cardíaca. Y hay otros que sí están caros, que aparte traen la presión de pulso. Esa es la presión más importante, la presión de pulso, que prácticamente viene a corresponder como una presión media de los dos, y es la que determina la presencia o no de aterosclerosis en todas las arterias. Esos manómetros no los he podido yo, por ejemplo, conseguir. Los venden en Guadalajara, pero no sé en qué parte. Creo que en la Universidad de Guadalajara. Y estos sí son caros, esos son alrededor de 4 o 5 mil pesos. Los otros, los aneroides, los digitales, donde les viene nada más la presión diastólica, la sistólica y la frecuencia cardíaca, pues esos los consiguen hasta en Soriana, ¿sí? Actualmente el concepto de los baumanómetros ha cambiado mucho. Se creía que los aneroides era lo mejor porque estaban ustedes tomando directamente la presión, ustedes como observadores, ¿sí? Sin embargo, dentro de esta misma toma, con ese mismo aparato aneroide, el del relojito, ¿sí? Hay mucha variabilidad, de tal forma que la presión puede variar muchísimo entre el mismo observador o entre un observador y otro, o sea, un explorador y otro. Pero se ha determinado que los baumanómetros eh, digitales de brazo son los mejores porque son los que le toman una determinación exacta de la presión, no tiene por qué haber variación si se están tomando en forma correcta, como dijo su compañero, ¿sí? Se toma la presión, se anota, se le pide al paciente que se levante, que se siente en la orilla de la camilla 5 minutos, esperar 5 minutos, mientras que entran en funcionamiento todos los mecanismos compensatorios cardiocirculatorios, se vuelve a tomar la presión sentado al paciente y luego ya se le pide que se pare, ¿sí? Si puede, que se pare, otros 5 minutitos, se vuelve a tomar la presión y ya tenemos 3 tomas, la de acostado, la de sentado y la de parado, ¿sí? Y en cada una de ellas puede haber algo de variación, sobre todo por efecto de la gravedad. De tal forma que esas serían las tomas de la presión arterial. Ya dijo su compañero, hay que considerar los ruidos de Korotkov cuando estamos haciéndolo en forma auscultatoria, o sea, con un baumanómetro aneroide, donde vamos a tener 5 fases de los ruidos de Korotkov. La fase 1, donde aparecen los ruidos, que corresponde prácticamente a la presión sistólica. La fase 2, cuando el ruido pierde intensidad y aparece como un soplo, ¿sí?
La fase 3, los ruidos se hacen más suaves, y la fase 4, donde los ruidos se hacen más apagados y leves. Ya en la fase 5 es cuando desaparecen totalmente los ruidos. Esa es la fase diastólica de la presión arterial. Sin embargo, hay muchos pacientes, por ejemplo, los que tienen un aumento en el volumen ventricular, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia aórtica severa, en donde no hay desaparición de los ruidos. El paciente puede tener 150 sobre 0. La presión diastólica desaparece. O en los viejitos, que es muy común, donde hay engrosamiento de las arterias, donde hay aterosclerosis generalizada, puede aparecer lo que se llama laguna auscultatoria, en donde no aparecen dos o tres fases intermedias de los ruidos de Korotov. ¿Sí? Entonces, esto aparece muy frecuentemente en los viejitos. Bien. Ustedes ya tomaron la presión arterial, entonces tienen que tomar el pulso, la frecuencia cardíaca, que normalmente se considera casi en todos los libros una frecuencia cardíaca normal de 60 a 100 latidos por minuto. Sin embargo, hay muchos estudios en Estados Unidos donde consideran algunos de ellos que 50 todavía sigue siendo una frecuencia cardíaca normal, y hasta 110. Abajo de esta frecuencia de 50 o de 60, estamos hablando ya de bradicardia, o arriba de esto sería taquicardia. La palpación del pulso es importante, sobre todo para ver las características del pulso. Si es un pulso que se llama bisferiens, causado por una alteración de la válvula aórtica, o el pulso está disminuido o está ausente en alguna de las extremidades, como es el caso de algunos pacientes con insuficiencia arterial periférica, ¿sí? O pacientes con alguna disección aórtica en donde haya ausencia de pulso del miembro torácico izquierdo. La otra es que el pulso esté regular, ¿sí? O sea, que el paciente tiene un ritmo regular, o en otro caso, si hay ritmo irregular, ¿sí? El ritmo irregular en pacientes con fibrilación auricular, ¿sí? La frecuencia respiratoria, ya dijimos que en la frecuencia respiratoria es común encontrar ciertas alteraciones, sobre todo por problemas pulmonares ya agregados por un problema cardíaco, por insuficiencia cardíaca. Entonces, la frecuencia respiratoria normal es de 16 a 20 respiraciones por minuto. Cuando aumenta la frecuencia respiratoria se llama polipnea, ¿sí? Polipnea. Cuando hay un aumento en la frecuencia respiratoria con aumento de la profundidad de la respiración se llama taquipnea, ¿sí? O cuando hay un aumento en la profundidad de las respiraciones, pero la frecuencia respiratoria se puede mantener normal, se llama hiperpnea, ¿sí? Entonces hay que considerar qué tipo de frecuencia o qué tipo de alteraciones de la respiración está teniendo el paciente, y si está aumentada la frecuencia respiratoria o no. O si hay algún tipo de respiración anormal, por ejemplo, la respiración de Cheyne-Stokes, que se presenta frecuentemente en pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño o con problemas de acidosis metabólica. O la otra respiración de Biot, que es frecuente en pacientes con lesiones cerebrales, ¿sí? Muy bien. La temperatura es importante solamente si ustedes durante toda la anamnesis recabaron algún dato de endocarditis bacteriana, ¿sí? Que sería el único caso en donde nos pudiera servir la temperatura, o en pacientes que sabemos que tuvo fiebre por alguna circunstancia, por ejemplo. Pero si ha tenido fiebre recurrente, como es el caso de la endocarditis bacteriana, entonces sí conviene tomar la temperatura, si no, no hay que perder ahí el tiempo, ¿sí? Muy bien. Y por último, pues podemos hablar sobre la saturación de oxígeno, ¿verdad? Ya sabemos que personas que tienen problemas pulmonares restrictivos como el COVID, pues van a tener una saturación de oxígeno baja.
pacientes con insuficiencia cardíaca, alguna otra neumopatía grave, efectivamente pueden tener saturaciones bajas de oxígeno. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, una vez que ya pasaron del hábitus exterior, entonces nos vamos a hacer ya la exploración física. Empezando desde la cabeza hasta los pies. ¿Sí? En la cabeza, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar primero alteraciones en los ojos. ¿Como cuál? Pues alteraciones en las escleróticas, si hay hemorragias subconjuntivales, como es el caso de pacientes con hipercoagulabilidad o que tienen hipercoagulabilidad, trastornos en la coagulación, por ejemplo, en pacientes que están tomando anticoagulantes, frecuentemente hacen hemorragias subconjuntivales, o en pacientes que tienen endocarditis bacteriana subaguda, que tienen hemorragias subconjuntivales, que es uno de los signos periféricos de endocarditis bacteriana. O como habíamos dicho anteriormente, los que tienen quemosis. Ustedes que están tratando a un paciente deshidratado, le están pasando un plan de líquidos y se les está paseando de cucharadas, están sobrecargando el líquido al paciente, va a aparecer como dato la quemosis. O ya dijimos, al paciente que tiene insuficiencia cardíaca global, anasarca, puede tener cierto grado de quemosis. ¿Sí? El paciente con ictericia, ¿sí? Que tiene una asociada a una hepatopatía, ya sea causada por una cirrosis cardíaca o una cirrosis hepática de otro origen. ¿Sí? En la córnea, ¿qué van a buscar? Vamos a buscar el arco senil. El arco senil no es común encontrarlo en pacientes jóvenes, personas jóvenes. En los ancianos sí es común encontrarlo. Es un halo parduzco alrededor de la córnea. Esto en un paciente joven o un adulto joven significa la presencia de dislipidemia. ¿Sí? Y no se sabe por qué en estos pacientes la presencia del arco senil predispone a muerte en edades tempranas, que posiblemente sea por la dislipidemia. Entonces, el arco senil sería uno de los datos que había que buscar. Las pupilas, hay que ver si estas responden adecuadamente, si están anisocóricas en pacientes que tienen sífilis terciaria. La sífilis terciaria suele acompañarse de aneurismas aórticos por sífilis, aunque ya es una patología muy, muy poco frecuente, todavía existe en nuestro medio. Hay gente todavía con enfermedades de transmisión sexual como son las sífilis, y estas originan en las pupilas anisocoria. Hay una pupila que se llama de Argyll-Robertson, en donde una de las pupilas está dilatada y no responde al reflejo de la luz. La pupila de Argyll-Robertson, ¿sí? En pacientes con sífilis terciaria. Más hacia atrás, vamos a buscar, obviamente, trastornos en la retina, ¿sí? En la retina, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar alteraciones que acompañen a ciertos datos periféricos de endocarditis bacteriana subaguda, como son las manchas de Roth. Las manchas de Roth son manchas rojas, son hemorragias redondeadas con un halo pálido alrededor. Se llaman manchas de Roth, no son más que émbolos sépticos que vienen del corazón, ¿ya? Que se fueron a instalar ahí en la retina. Es un dato de muy mal pronóstico, obviamente, porque si le llegó un émbolo séptico a la retina, pues obviamente se va a ir a cualquier lado, ¿sí? Y se tiene que buscar la clasificación de Keith-Wagener de la retinopatía hipertensiva, ¿sí? Cuando pasen por oftalmo, piden al oftalmólogo que les enseñe a ver el fondo de ojo. Va a ser importante para ustedes, sobre todo, para ver si hay edema de papila, si hay retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva, etc. Pero en el caso de los pacientes con hipertensión, tenemos que buscar la clasificación de Keith-Wagener. Y en estos tenemos 4 clases.
En la clase 1, donde ustedes van a, bueno, normalmente en la retina vamos a tener una mancha blanca que se llama papila, y de ahí van a partir dos vasos principales superiores y dos vasos principales inferiores, que son los vasos retinianos principales. Alrededor de ellos y cruzando a estas arterias hay otros vasos más pálidos que son las venas eh, eh, retinianas. Entonces, lo importante es ver las características de la circulación retiniana, cómo están las retinas, la porción nasal y la porción temporal de la arteria retiniana superior. Y de la retiniana superior, igual, ver la nasal y la temporal, ¿sí? Y ver cómo están los cruces arteriovenosos, o sea, cómo está cruzando las venas a las arterias. Normalmente debe de verse nítidamente cuando una vena está cruzando una arteria. ¿Sí? Si la ven aquí, se ve perfectamente bien cómo cruza una vena a una arteria. En la clasificación de Kate-Wagner, ¿sí? En la clase 1, esas arterias que normalmente se ven rojas, hasta se ven cuando están palpitando, ¿sí? Se van a hacer escleróticas, como medias cobrizas, y cuando ya está muy avanzada la retinopatía, se ven como color plata. Se les llama hilos de cobre y de plata cuando están en esa fase. Quiere decir que está sufriendo esclerosis arterial, y eso ya es es un problema degenerativo de esas arterias. Ahí entonces decimos que el paciente tiene una retinopatía grado 1 de la clasificación de Kate-Wagner. Y luego, si las arterias retinianas, como las están viendo aquí, estas arterias, ¿sí? Tienen, hay una desaparición prácticamente de los cruces entre la arteria y las venas, ¿sí? O sea, por ejemplo, en esta parte, aquí va a aparecer como un halo pálido, muy parecido a esta tonalidad. No se va a ver exactamente la vena cuando está cruzando la arteria, se ve un halo pálido en esta parte, se pierde la relación del cruce arteriovenoso. Esa ya la llamamos clasificación de Kate-Wagner 2, ¿sí? La clasificación de Kate-Wagner 3 es cuando hay hemorragias retinianas, o sea, vamos a tener hemorragias en flama, alargadas, no van a ser redondas, van a ser alargadas, ¿sí? Van a ser alargadas en diferentes partes de la retina, o pueden aparecer halos blanquecinos que se llaman exudados algodonosos, causados precisamente por líquido intersticial retiniano, ¿sí? Esos se llaman exudados algodonosos y hemorragias en flama, característicos de los pacientes con la clasificación de Kate-Wagner 3, un paciente con retinopatía hipertensiva Kate-Wagner 3, ¿sí? Y el otro es cuando hay edema de papila, ¿sí? La papila normalmente se ve redondeada, bien delimitada, sus bordes nítidos, pero cuando existe una retinopatía hipertensiva Kate-Wagner 4, va a haber edema, los bordes van a ser inespecíficos, no se va a ver muy delimitada la papila, y eso nos habla de una retinopatía Kate-Wagner 4 o hipertensión maligna, ¿sí? Es una de las formas de clasificar a la hipertensión. La hipertensión maligna es grave, es de un paciente que, aunque no tenga síntomas o que tenga pocos síntomas neurológicos, la presencia de una hipertensión de 200 sobre 140 y edema de papila, nos está hablando de un paciente con hipertensión maligna, ¿sí? Si algo tienen que pedirle al médico, a su oftalmólogo, obviamente que para esto ustedes tienen que tener ya preparado, cuando vayan a oftalmología, su oftalmoscopio, para que se van acostumbrados con él. Pídanle encarecidamente que les enseñe a hacer
a ver el fondo de ojo, ¿sí? Eso les va a servir muchísimo a ustedes para todo este tipo de situación. ¿De acuerdo? Muy bien. Obviamente, pues vamos a ver ciertas alteraciones de la cara causadas sobre todo por algunas malformaciones congénitas del síndrome de Down. Pues, como dijo su compañero, vamos a encontrar epicanto interno, vamos a encontrar hipertelorismo, etcétera. E incluso algunas veces luxación o subluxación del cristalino en pacientes con síndrome de Down. Pero en pacientes, permítanme un momentito, ¿eh? Samuel, están en el carro ahí. Dile a Martita que te ponga ahorita. Muy bien. Entonces, en algunos pacientes, por ejemplo, los pacientes con estenosis mitral pueden cursar con cierta rubicundez en las regiones malares. Fuera de esto, no hay ninguna otra alteración en cara que pueda originar o que vaya relacionada con un tipo de cardiopatía. ¿Sí? Muy bien. De la cara nos pasamos al cuello. ¿Verdad? En el cuello, ¿qué vamos a buscar? Ahí vamos a aplicar los métodos de exploración física, ya conocidos por ustedes, que llevaron a cabo en propedéutica. En la inspección vamos a ver si hay un aumento de volumen tiroideo. ¿Sí? Le van a pedir cómo se explora la tiroides. Aparte, bueno, todavía vamos a decir en la palpación, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos con eso. Van a ver si hay un aumento de volumen tiroideo, si hay tumoraciones en el cuello, si hay, si se observa en forma importante el pulso carotídeo o el pulso venoso, si se observa si hay colapso venoso yugular, que nos hable de un buen pulso venoso. Y ver si hay ingurgitación yugular. Para esto van a poner al paciente en 45 grados y van a hacer que rote un poquito la cabeza hacia afuera. ¿Sí? Generalmente se debe de buscar la inspección de la yugular interna, pero es difícil su apreciación de esta vena. Yo siempre les recomiendo que vean la yugular externa hasta dónde llega, hasta dónde se observa la ingurgitación de la yugular. ¿Sí? Normalmente debe ser arriba de 2 centímetros arriba de la articulación externo-clavicular. ¿Sí? Sin embargo, cuando ya sube arriba de esto, ya estamos hablando de ingurgitación yugular. Aquí las clasifican en grado 1, 2 y 3, pero el hecho de que tenga un aumento en la altura de la yugular ingurgitada
ya estamos hablando de ingurgitación yugular, ¿sí? Ya está sucediendo algo ahí en las venas sistémicas. A la palpación, ahora sí, hay que valorar el crecimiento tiroideo. ¿Cómo se explora la tiroides? ¿Quién me lo quiere decir? Pues, como yo recuerdo que lo vimos en endocrino, es de que con las manos se sujeta el cuello, pero los pulgares van a ir enfrente, o sea, no tienen que ir atrás, tienen que ir hacia el frente y se tiene que ir presionando de arriba abajo y también a los laterales por si se encuentra algún volumen de la glándula. Y también se le pide al paciente que intente pues pasar saliva para ver si tiene alguna dificultad. Ajá. Y la posición del paciente y la posición del médico, ¿cuál es? El paciente debe de estar sentado y pues el médico puede estar parado, porque no se puede explorar que el doctor también esté sentado. Se coloca el médico detrás del paciente, es desde atrás la exploración. Esa es la posición exacta. El médico detrás del paciente con las dos manos alrededor del cuello y palpando la glándula tiroides. ¿Sí? Como dijo la doctora, con los dedos de arriba hacia abajo y de delante hacia atrás. ¿Para qué? Pues para palpar si efectivamente está crecida y si hay crecimiento, si hay algún crecimiento anormal de alguno de los lóbulos que tenga alguna calcificación, alguna tumoración, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Si hay o no presencia de adenomegalias, que nos sale de un linfoma, ¿verdad? Algún problema linfático, como sería el caso de los pacientes con toxoplasmosis, ¿verdad? Etcétera. Si hay que palpar el pulso arterial, ¿sí? Si está aumentado de intensidad o disminuido de intensidad, o si hay tril. El tril o frémito no es más que un pulso palpable. Ustedes al palpar un sitio donde hay tril, en la yema de los dedos van a sentir como si le rasparan los dedos. Eso se llama tril o frémito, ¿sí? Que muy regularmente viene irradiado desde la válvula aórtica. Un paciente que tiene una estenosis aórtica severa, el paciente suele tener tril en los pulsos arteriales carotídeos, ¿sí? O en algunos raros casos en pacientes que tienen estenosis carotidia, la arteria carótida está ocluida y también puede dar un cierto grado de tril, ¿sí? Los pulsos venosos son muy complicados para mencionarlos, platicar de ello, pero sí debe de tener dos fases, una fase de llenado y una fase de vaciamiento o colapso venoso en las yugulares. Entonces deben ustedes de considerar que deben existir las dos fases en estas y ver si están muy aumentados, o sea, que se vea que se ingurgita muy intensamente la yugular y se colapsa. Ver si el pulso venoso está aumentado en intensidad, lo cual ya nos iría dirigiendo hacia un problema venoso sistémico, por ejemplo, un paciente con hipertensión arterial pulmonar. ¿Sí? En la auscultación, ¿qué vamos a auscultar? Precisamente, vamos a auscultar si hay soplos en el cuello, ¿sí? Un soplo generado por una estenosis carotidia o un soplo referido desde la válvula aórtica. Por lo regular, los pacientes con estenosis aórtica, estenosis de cualquier tipo, valvular, subvalvular o supravalvular aórtica, suelen generar un soplo sistólico fuerte, ¿sí? Y este soplo va relacionado con los frémitos a la palpación, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, doctor. ¿No? Doctor, ¿el frémito y el tril no es lo mismo? Porque creo que una vez leí que a lo veces mismo. lo usaban como, ajá, sí. Es exactamente lo mismo. Hablar de frémito o tril es lo mismo. Es un soplo palpable. Bueno,
continuamos entonces el lunes, ¿no? Con exploración del tórax. ¿Sí? Nos vamos rapidito para empezar lo del electro, ¿sí? Ok, doctor, muy bien. ¿Alguna pregunta? Gracias. Sí, ¿ninguna pregunta? Doctor, yo tengo una duda. Dígame. ¿Cree que nos pueda, cuando sea clase presencial, enseñar a explorar? Claro que sí, doctora. Sí, claro que sí. Sobre todo lo relacionado a lo de cardio, ¿no? Lo demás, Sí, pues, cardio. vamos a ver lo de la exploración de tórax, ¿sí? Nada más que vamos a necesitar, pues no sé, alguien que sea voluntario para poderle tomar la palpación, por ejemplo, la palpación del choque de la punta, alteración, bueno, palpación de los focos de auscultación, del foco aórtico, del foco pulmonar, por si hay alguna alteración a ese nivel, ¿sí? Pues, sobre todo lo del soplo, los soplos, ¿ya? Los ruidos cardíacos, ¿sí? Sí, claro que sí, doctora. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos el lunes para ver el siguiente tema, que es la exploración del tórax.